Entonces, resaltar eso. Y hacer mucho énfasis en el análisis de los gastos de inversión, que es, como les decía, lo más importante. Ahora, ¿dónde van ustedes a buscar esa información? En dos fuentes importantes que son, una, la página de cada municipio que escogieron y un link que llama CHIP, C-H-I-P, que lo encuentran en la página de la Contaduría Nacional de la Nación. No la Contraloría General de la Nación, sino la Contaduría, es decir, la que lleva la contabilidad de todo el país. Es una oficina centralizada del orden nacional que lleva la contabilidad, es decir, cada municipio lleva su contabilidad y cada departamento, pero le tienen que rendir cuentas a la Contaduría General para que ellos consoliden la información contable que hay en el país. Y otra análisis es horizontal y es comparar cada uno de esos rubros un año al otro cómo cambió, si aumentó o no aumentó, normalmente aumenta. Pero hacer ese análisis, tanto entre los ingresos tributarios como los no tributarios, los de capital y los gastos de funcionamiento, pago de la deuda y la inversión. Espero que hasta ahí quede claro, ¿correcto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. No, bueno. Esto ya lo había explicado, pero bueno, toca otra vez. Entonces ya por esa parte. Vamos a las unidades. Yo voy a tratar de resumir. Las unidades las voy a tomar mirando el módulo. Ustedes ya tienen el módulo, pues procuren cuando vengan a la clase ver cómo lo pueden traer, si lo pueden inclusive mandar a imprimir mejor. Bueno, primero está la presentación, que son aspectos generales de la asignatura y que contienen este módulo. En la unidad única, aspectos básicos de la administración pública, presentación del tema, definición y característica, función básica de administración y administración pública y privada. En cuanto a presentación del tema, pues ya se refiere a que en el Estado también se desarrollan unas funciones que también son propias de la administración en general. Hay que tener claro, porque muchas veces los estudiantes se confunden un poco, porque dicen, no, es más importante la administración de empresas como tal, privada, que la administración pública. Pues yo diría que eso no es cierto, porque tanto la administración pública como la administración privada tienen unos principios, tienen unas funciones, tienen unos procedimientos que son básicos. Lo que pasa es que si hablamos, por ejemplo, de una función como la de planeación, una empresa privada planifica de acuerdo a los criterios generales de planeación, pero una empresa pública, como un municipio, un ministerio, o la nación y el departamento, planifican de acuerdo a unas normas legales específicas. Para eso, en este caso, la ley 152 de 1994, la pueden copiar, es la que maneja o que le ordena toda la planeación que se hace en la nación, los departamentos y los municipios. Es decir, que con base en la ley 152 de 94 se debe hacer el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, cada uno de los municipios y departamentos que hay. Entonces, pero la función de planeación es exactamente igual, es prever qué va a suceder más adelante en la empresa, en este caso en la empresa del Estado. Y lo que es más importante, hay que entender que cada vez más estamos controlados y dirigidos por el Estado, aunque cada vez más el Estado cede a los particulares las funciones, en el sentido de que, por ejemplo, hace unos años el Estado tenía muchos bancos. Hoy tiene dos bancos, la Caja Agraria y el Banco Central, Banco de la República, que es necesario que esté. Y la Caja Agraria porque pues, quiere favorecer el sector agropecuario y entonces está muy especializado en ese tipo de préstamos. Y el Banco de la República porque es el marco general que maneja todo lo que es lo monetario, lo crediticio y de manejo de balanza de pagos. Entonces, decía, la administración pública, entonces, por ejemplo, dicta normas de policía. Mire el caso este que estamos viviendo. ¿Por cuenta de quién estamos? Del Estado? ¿Sí? Es tan poderoso el Estado que, mire, paró la vida nacional y la vida mundial de todos los países. Y eso no lo hicieron el grupo de empresas más poderosas, lo
hizo el Estado de cada uno de estos países. Entonces, mire usted el poder que tiene el Estado y por eso hay que conocer muy bien cómo marcha. Desde luego que si después de haber terminado la carrera a mí me sale es un trabajo como gerente de una empresa privada, pues tengo que profundizar en eso. Pero si me sale como director de una empresa del Estado, me toca profundizar en la administración pública. Entonces, por eso vemos la administración pública, porque es indispensable en la vida actual. Después venimos hablando aquí de las características. Yo les pido a ustedes que lean el módulo. ¿Sí? No hay otra manera. Aquí no se trata, y aquí tenemos que cambiar el chip, como se dice, en el sentido de que no es el profesor el que hace la asignatura, no es el profesor el que aprende, no es el profesor el responsable del aprendizaje de ustedes, son ustedes. Yo sería responsable en la medida que no les diera una guía, no les diera una orientación, no hiciera este ejemplo, etc. Así sería responsable. Pero yo estoy tratando de dar el máximo del conocimiento que tengo, que lo he plasmado en un módulo, y creo que no todos los profesores hacen eso. No es por dármelo como ese, pero soy grande y nos facilita este proceso de virtualización en que estamos. Seguimos ahí, vamos hasta la función básica de administración. Ahí les recuerdo, bueno, ustedes dirán, se un poco de cosas, están tratando de llevar en la página 6. En la página 6, la función básica de administración, es hablar aquí de las funciones que hablaron Taylor y Bayol, que lo vieron ustedes en principios de administración, ¿sí o no? Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar. Bueno, las funciones de carácter empresarial como técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contable, en fin. Léanse eso. La diferencia entre administración pública y administración privada, hay unos temas para que lo piensen, lo analicen. Si en la próxima clase tienen dudas, nos dedicamos a mirarlas y aclarar las similitudes. Y hay un espaciocito que hice pequeño, pero debía haberlo ubicado en otra parte, pero por ahora dejémoslo. La diferencia entre Estado capitalista y Estado socialista. Ya sabemos. Profe. Díganme. Es que no se le está escuchando bien. Pues eso estaban escribiendo, que no se le estaba escuchando bien. No, pero yo sí estoy escuchando bien. Sí, bueno. Lo que pasa es que hay unos que escribieron que no se les escucha bien. Y perdón que le haga un paréntesis. Es que están preguntando por el chat y cuáles son los cuadros. Entonces, denme un segundo, yo se los muestro por esta plataforma para que ellos los vean. Denme un segundo. Profe, qué pena, yo le hago una recomendación, profe. De pronto usted no tiene por casualidad la forma de conseguirse unos auriculares, pues con el fin de que hable un poco más despacio y más pausado para que no se le moleste la voz y pues para que nosotros escuchemos un poco más claro. Sí, va a tener que conseguirlo. Compré un micrófono y una cámara esta semana antepasada para esto precisamente. Compré como 70,000 pesos, algo así, y no me está sirviendo según eso. Tenía otro que estoy utilizando, tampoco, entonces no sé, sinceramente, no sé cómo hacer. Tocaría comprar uno de esos de diadema, es lo que dice usted, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, entonces, espérame, para mostrarle, entonces, esos son los cuadros que se enviaron esta mañana al grupo. Exacto, ese es el cuadro de los ingresos del Estado. Sí, señor. Entonces, bueno, era la inquietud que tenían muchos. Sí, señor, ese es. Bueno, y listo, profe. La guía que tú hiciste está muy buena. Solamente agregarle la parte geográfica, ¿correcto? Listo, profe. ¿Qué más sería? Ya. Bueno, yo no sé qué voy a hacer, porque es que además es un problema conseguir una cosa de esta así de la noche a la mañana. Profe, en el Éxito, como yo fui al Éxito, allá venden auriculares y con micrófono. Entonces ahí lo puede, yo creo que ahora los puede conseguir. En el Éxito. Bueno, sí, pues es que está el Éxito y el Metro, cualquiera de los dos. Vamos a ver, porque es que me es raro, entonces este micrófono es servir, no sé.
Bueno, de todas maneras, espero que me estén escuchando, no sé, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo hacemos? ¿Ustedes no me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, sí Sí, se escucha señor. bien. Bueno. Sí, profe, sí, se escucha. Bueno, entonces les voy a hacer una aclaración para los que no la escuchan bien. En todo caso, yo estoy grabando la clase para ver cómo se las hago llegar, ¿vale? Bueno. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, profe, ya Sí, no le profe. interrumpo más. Bueno, estamos terminando entonces de explicar la unidad. Bueno, la unidad 1 que decía lo de Estado capitalista, Estado socialista. Recuerden que el modelo socialista nace con los principios teóricos de Carlos Marx, un sociólogo y analista político, más que todo sociólogo, que definió, entre otras cosas, el Estado diferente a lo que se venía definiendo por ejemplo, por Aristóteles o por algunos autores franceses, que fueron los que más incursionaron en las definiciones conceptuales del Estado. Y dijo que el Estado no era propiamente un elemento, una institución, llamémoslo así, para la defensa de la mayoría, sino en contra de la mayoría. Entonces, es cuando aparece la teoría socialista que dice que el poder del Estado no debe estar en manos de unos pocos para oprimir a la mayoría, sino que debe estar en manos del proletariado, es decir, de la clase trabajadora. Y con ese principio, entonces, se crearon muchos estados socialistas a principios del siglo pasado, o antes inclusive aparecieron el Estado socialista. Pero el Estado socialista hizo crisis hacia la década del 92, de 1992 más o menos, 90, en esa década del 90, cuando, por ejemplo, la Unión Soviética se disolvió, dejó de ser socialista, aunque ahora pues está tomando algunos principios socialistas, pero debe de ser el modelo socialista a ultranza, digamos, extremo, que fue donde inclusive fusilaban a la gente si no estaba de acuerdo con el modelo socialista. Entonces, ya entró en un sistema más de tipo capitalista, con libertad de empresas, y lógicamente su vida cambió. Esto sucedió también en China. En China se dice que son comunistas, pero resulta que aplican fórmulas del modelo capitalista. El único país que permanece desde muchísimos años en el sistema socialista es el cubano. Venezuela ve que se metió hace unos pocos años en eso y no le ha dado resultados tampoco. Entonces, por ejemplo, el Estado cubano tiene muchos problemas en materia de satisfacción de necesidades, porque sigue manteniendo un modelo socialista donde pretenden que todo el mundo sea igual. Resulta que ya definitivamente el sistema capitalista triunfó en eso, derrotó el modelo socialista en la medida que dijo: eso no es cierto, todos no podemos llegar a ser iguales. Hay unos que tienen una mayores ventajas de inteligencia y habilidades, etcétera, etcétera, y entonces logran manejar más capital. Entonces, ¿cuál es el éxito del manejo de un Estado? Que el Estado regule el manejo del capital, es decir, que no permite esos enriquecimientos terribles, grandes que hay en contra de los demás, en contra de la mayoría. Es decir, que no se enriquezcan exageradamente cuando hay mucha gente aguantando hambre, cuando hay mucha gente en la pobreza. Profe, tengo una pregunta. Sí, señora. Con respecto a China, que se declara comunista en la Constitución, pero en la administración del Estado es capitalista, ¿por qué no cambiar su modelo a capitalista de una vez? Lo que pasa es que ese sistema les ha funcionado bien, increíblemente les ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque en cuanto a los derechos de las personas, por ejemplo, en la pandemia la acabamos de ver, en los derechos de las personas, en la publicidad a favor o en contra del Estado, ellos manejan eso. El gobierno chino maneja eso. Entonces le